Bien, hermanos, son las 6 de la mañana. Es hora de comenzar nuestro devocional a un tiro de piedra. Bienvenidos todos. Saludos para Gerardo, Alexia, Juan Celaya, Yori, Neide, Damar, Bexeba, Vera, Betsabe, Linda, Rafael, Sir Junior, Lía y el hermano Ernesto. Y el hermano Ernesto precisamente nos va a dirigir en oración. Adelante, Ernesto. Amantísimo Padre Celestial que moras en el cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de poder unirnos, Señor, en uno solo, Señor, aquí buscando de tu palabra, Señor, buscando de este devocional, Señor, que esta palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que sirva para que nos guíe durante el día de hoy, Señor, y durante nuestras vidas también. Que seamos de bendición para otros, Señor, que todos los que estamos aquí presentes podamos disfrutar esta palabra en la mañana, Señor. Bendice a nuestro pastor que va a dirigir el tema de hoy, Señor. Que tú seas con ellos, con cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces las peticiones de cada uno en su corazón, Señor. Que tú las, que tú las cumplas, Señor, según sea tu santo nombre, Señor. En el nombre de Ok. Jesús, amén. Amén. Bien, hermano, quiero pedirle que busquen en sus Biblias la carta a los Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. La carta a los Hebreos, capítulo 5. Ah, Siempre digo esto porque algunas personas no lo saben y siempre es bueno dar este tipo de información. La carta a los Hebreos es una carta profundamente doctrinal, pero curiosamente nadie sabe quién la escribió a ciencia cierta. Por años, por siglos, los autores han discutido realmente quién fue la persona que escribió la carta, pero no hay consenso. Pero definitivamente es una carta profundamente rica, la cual es dirigida, como dice el título de la carta, a los creyentes judíos que se convirtieron al Evangelio. Al convertirse al Evangelio, por supuesto, traen todo el bagaje de el judaísmo y eso implica entonces una característica específica en estos creyentes que necesitaban una orientación para que pudieran entender cómo se transicionaba de su cultura, de su religión judaica, a la fe, a la gracia en Cristo Jesús. Porque había dificultad para comprender ese proceso de crecimiento, ese proceso que implica la conversión al Evangelio. Y en ese contexto, el autor de Hebreos está explicando quién es Jesucristo. Porque en la mente del judío, la figura que ellos tienen de redención, la figura que ellos tienen de conectarse con Dios y de perdón de pecados, está asociada al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Para ellos, la conexión, la comunión con Dios, el perdón de pecado tiene que ver con sacrificar un cordero, con el sumo sacerdote y con todos los rituales que estaban dispuestos en el tiempo de la ley. Ahora, bajo la gracia y bajo el sacerdocio del sumo sacerdote que es Cristo, el cristiano, aun cuando haya sido judío en el pasado, está llamado a un nivel de crecimiento tanto doctrinal, comprensión de lo que es la gracia, de lo que es el sacrificio de Cristo, pero también ese conocimiento debe llevar a ese creyente a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual. En ese contexto es que vamos a leer este pasaje que está en Hebreos capítulo 5 y vamos a concentrarnos en el versículo 11 hasta el versículo 14. Hebreos 5, 11 al 14. El autor de los Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque
debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, y este versículo es el versículo que vamos a analizar, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En esta lectura me gustaría saber si alguien puede darnos una breve explicación de lo que entendió con respecto al pasaje. ¿De qué está hablando el autor? Pastor, Pastor, Ok, eh, vamos a oír a Neide y luego a Juan Celaya. está hablando de personas que han retrocedido, o sea, al parecer ya habían comprendido el Evangelio, pero en cierto punto han retrocedido. Entonces él se ve en la necesidad de volver a explicarles lo que ellos deben hacer. Muy bien. Tú hablas y dices que te da la impresión de que son creyentes que han retrocedido. Muy bien. ¿Qué nos dice Juan? sí, pastor, perdón. Eh, bueno, la carta está dirigida, ¿verdad?, a las personas que ya habían recibido la palabra del Señor, Ujú. pero que no la habían puesto totalmente en práctica, es decir, la obediencia no estaba en ellos, Ok, estaban llevando por otro lado a pesar de escuchar la palabra de Dios. Por eso dice que les manifiesta que no han tenido todavía el alimento espiritual, la palabra sólida en sus corazones y en sus pensamientos, que les permitiera poder entender con madurez lo que les propone para el cambio total en sus vidas. Entonces, es decir, que ellos no han entendido independientemente del conocimiento de la palabra de Dios. Eso mismo pasa igualmente para nosotros. A veces estamos en la iglesia o a veces estoy en la iglesia y no entiendo qué es lo que el Señor quiere para mí. Pero gracias dadas a nosotros, a Dios, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a poder discernir la palabra de Dios y ponerla en práctica. muy bien. Amén. Mariela Romero, gracias Juan. Mariela iba a decir algo. Buenos días, sí. Buenos días. Y también pienso que aquí está hablando de las personas que no estaban creciendo porque no estaban escuchando con disposición. Ujú. Muy bien, Así de muy sencillo. bien. Miren, yo percibo, no sé ustedes, que el autor, inspirado evidentemente por el Espíritu Santo, está transmitiendo cierto tipo de frustración. Cuando uno siente frustración, cuando las cosas no se dan como uno espera que se den. Por ejemplo, si yo estoy sembrando semillas para producir habichuelas, por ejemplo, caraotas o frijoles, como lo queramos llamar, y yo siembro una semilla hoy, no puedo pretender ir mañana y conseguir una mata ya frondosa dando frutos. Pero si yo sé que las habichuelas o las caraotas o el maíz o lo que yo haya sembrado tiene un ciclo natural de crecimiento y de producción, es lógico que después que yo siembre, en el tiempo que se espera me dé fruto, yo vaya y consiga fruto. Si consigo fruto, estoy satisfecho porque el ciclo esperado, el resultado que se esperaba se consiguió. Pero cuando no encuentro el fruto cuando debería de encontrarlo, entonces voy a sentir frustración. Y eso es lo que parece transmitir el autor de Hebreos a quienes lo leen. Hermanos, ustedes han debido ya de estar en este punto de su vida como creyentes y sin embargo no lo están. Esto me recuerda un poco algo que yo veía con frecuencia
en mi infancia, porque mi mamá toda la vida, como la gran mayoría de las damas, son amantes de las plantas. Y casi todas las madres y casi todas las mujeres que tienen un patio en su casa siempre tienen unos materitos y con una jarrita salen a echarle agua. Y yo veía a mi mamá hablarle a ciertas matas. Mija, ¿qué te pasa? ¿Por qué no crece? ¿Por qué estás decaída? Es común ver a las mujeres hablando con sus maticas y en especial hablándole a aquellas que no están mostrándose con la vividez, con el crecimiento que ellas esperaban, porque le han puesto abono, le han puesto agua, y yo no entendía eso de por qué mi mamá le hablaba a las plantas. Ella usaba mucho esta palabra que no sé si en sus países es conocida. Ella usaba la palabra pasmada. Esta planta está pasmada, es decir, no ha crecido lo que ha debido crecer, se estancó, se quedó en un punto y yo esperaba que estuviera más linda, más grande, más frondosa y no lo está, está pasmada. Entonces, el pasaje nos habla, en especial el versículo 14, que lo voy a volver a leer, nos habla de esa fe pasmada, de ese crecimiento pasmado en un creyente cuando dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Madurez de qué tipo? Madurez espiritual. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el ejercicio, la práctica, la experiencia, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un creyente maduro sabe discernir qué está bien, qué está mal, y tiene la capacidad, el ejercicio, la práctica de poder escoger hacer el bien y no el mal porque sabe identificarlo. La reflexión de hoy se titula Fe pasmada. Aún puedo ver a mi mamá en el patio de nuestra casa hablándole a una mata que no terminaba de crecer como se esperaba. No estaba seca, no estaba muerta, pero tampoco avanzaba. Ella decía con cierta tristeza que la planta se había pasmado, es decir, se había quedado detenida en un tamaño menor al que debió haber alcanzado. Años después, al leer Hebreos capítulo 5 y en particular este versículo 14, esa imagen volvió con fuerza a mi mente, porque el autor de Hebreos está describiendo algo muy parecido, pero aplicado a la vida espiritual. Creyentes que están vivos, pero no están creciendo. El problema que denuncia Hebreos no es la falta de conversión, sino la falta de madurez. No está hablando de gente incrédula, sino de personas que han nacido de nuevo, que han recibido la verdad del Evangelio y que, sin embargo, siguen necesitando leche cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. La madurez espiritual, según el texto, no se define por el tiempo que llevamos en la fe, sino por el uso que le damos a esa fe. Dice que los maduros son aquellos que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. Es decir, personas que han aprendido a vivir su fe en la práctica, a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, a discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no. Muchos han nacido de nuevo en Cristo, son salvos, tienen el Espíritu Santo, conocen las verdades básicas del Evangelio, pero espiritualmente están pasmados. No porque Dios haya dejado de obrar, sino porque han dejado de ejercitar su fe. No avanzan en carácter, no crecen en obediencia, no muestran transformación progresiva conforme a la imagen de Cristo. El problema no es que Dios no quiera dar alimento sólido. El problema es que muchos no están preparados para recibirlo.
El alimento sólido requiere responsabilidad, discernimiento, compromiso y una fe que se deja moldear por la palabra. Quiero detenerme aquí para poner un ejemplo. Tengo una persona que me ha reclamado en varias oportunidades por qué yo no le he dado una oportunidad en la iglesia para ministrar. Y yo he tenido que decirle por qué no has crecido en la fe. No importa los años que tengas, no has crecido en la fe. No has demostrado que se te puede confiar un ministerio, una carga, una responsabilidad que te va a poner en una posición de liderazgo donde otros te van a seguir, donde otros te van a ver. No se trata de conocimiento, no se trata de que tú sepas hacer eso. Es el carácter que vas a tener para hacer eso. Y yo prefiero a una persona que tenga carácter que una persona que tenga conocimiento. Es muy importante eso. Hebreos, el libro de Hebreos, es claro. La inmadurez no es una condición permanente aceptable. Se supone que los cristianos sean inmaduros en una etapa de su vida, sobre todo cuando van naciendo de nuevo, cuando van conociendo el Evangelio, pero no es una etapa que se puede aceptar que sea permanente. Es una etapa que debe ser superada. Permanecer en la inmadurez es peligroso porque nos vuelve vulnerables al error, a la confusión y a una vida cristiana superficial. Yo mismo pasé por una temporada así. No dejé de creer, pero dejé de crecer. No abandoné la fe, pero me conformé con lo básico. Aquí hay varias personas que me conocen desde hace muchos años. Por ejemplo, Vera Gutiérrez, nos conocimos en la primera iglesia bautista de Maracaibo hace 30 años o más. Lía Terán me conoce desde que éramos adolescentes y otras personas más, Vilma y otros más que están aquí. Y yo reconozco que por un periodo de mi vida, o en un tiempo de mi vida, yo era un cristiano que predicaba, que enseñaba, que era maestro de escuela dominical, que sustituía a veces al pastor, en este caso David Romero, en la primera iglesia bautista de Maracaibo, pero yo no había avanzado en muchos aspectos de mi vida, porque aunque tenía el conocimiento, todavía la carne prevalecía sobre mis actitudes y una cosa era mi comportamiento en el púlpito o detrás de un podium en la escuela dominical y otro era mi comportamiento en la calle con mi esposo, con mis hijos. Tuvo Dios que darme demasiado palo, demasiado golpe, demasiada disciplina para quebrar mi ego, para quebrar mi carne y doblegar y transformarme. Y todavía me falta mucho, pero definitivamente hubo un tiempo en que yo tuve una fe pasmada. Fue la palabra de Dios la que me confrontó con esa realidad y me mostró que estaba viviendo por debajo de lo que Dios esperaba de mí. Y poco a poco entendí que la madurez no llega sola, se cultiva. Crecer espiritualmente implica esfuerzo, disciplina y disposición a ser corregidos. Implica dejar de depender siempre de otros para que nos alimenten y asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Implica permitir que la verdad no solo nos informe, sino que la verdad nos transforme. Yo no quiero que Cristo tenga que darme el biberón espiritual toda la vida. Quiero que Cristo me confíe alimento sólido. Quiero una fe ejercitada, capaz de discernir, obedecer y perseverar. Quiero crecer hasta la medida del carácter de Cristo. Y ahora quiero hacerte una pregunta, hermano. Quiero hacerte una pregunta, hermana. ¿Estás creciendo o estás pasmado en tu fe? Porque una fe viva siempre tiende a crecer. Y cuando dejamos de hacerlo, no es por falta de vida, sino por falta de ejercicio. Termino con Efesios 4, 14 y 15 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
esta reflexión, hermanos, fe pasmada, es la reflexión de hoy y tenemos 3 minutitos, nos quedan para poder oír si alguien tiene algo que decir, preguntar o aportar. Sí, mi Eh, hermano pastor. A ver, Juan, Juan, está bien, hermano. adelante, Juan, brevemente porque creo que hay 2 personas más que quieren hablar. Sí, hermano, me da la impresión de que en parte tal vez nos podríamos referir al nuevo creyente, al que acaba de hacer profesión de fe, está iniciándose en ese camino que va a terminar siendo de toda la vida, porque siempre tenemos algo que aprender, siempre algo pasa o alguien predica o algo nos sucede o le sucede a alguien más que nos da una nueva enseñanza y a veces cuando es un nuevo creyente que acaba de hacer profesión de fe, lo que llamamos el primer amor, hay aquel entusiasmo y aquella hambre de conocimiento y todo, pero también hay pruebas. Y entonces es parte de nosotros los que tenemos un poco más de tiempo en las cosas del Señor de ayudar. Una vez en uno de los sermones usted hablaba de tanta gente que se convertía con Billy Graham. Ujú. Pero eso no significaba que esos miles que hacían profesión de fe cada vez en los estadios iban a ser tan permanentes y llegar al alimento sólido. Así es. Entonces, en ese sentido, el inicio es tan importante para los que comenzamos en las cosas del Señor. Gracias, hermano. No, gracias a ti. Y antes de que Bexabe diga algo, quiero decir que precisamente, como lo dije hace un poco en la reflexión, está previsto que un nuevo creyente sea inmaduro por un tiempo, pero la idea es que vaya creciendo. El problema es cuando tenemos cristianos que deberían de ser maduros y no lo son. Adelante, Bexabe. Totalmente, pastor, así es. De hecho, en mi versión Reina Valera dice, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto flojos, bastante flojos. Se han vuelto, o sea, creo que ahí está la clave. Está hablando específicamente de alguien que ya era, pero adoptó una postura diferente. Y creo que representa una temporada de nosotros como cristianos cuando flaqueamos en nuestra fe, cuando decaemos, cuando nos apartamos de la oración, del ayuno, de la búsqueda, de la comunión con el Espíritu Santo, de alimentarnos y de alimentar a otros con lo que día a día recibimos. Por ejemplo, cada uno de estos matutinos son perlas, son joyas preciosas que recibimos de parte de Dios para nuestras vidas. Y no creo que sea únicamente para que lo atesoremos en nuestro corazón. Allí está perfecto, muy bueno, nos está nutriendo, pero debe nutrir a otros. Debe seguir expandiéndose el mensaje, la palabra de Dios. Debemos ser portadores, no solo como que algo que está en estancamiento, sino que podamos dar de lo que por gracia hemos recibido. Creo que está hablando de un cristiano que en algún momento de su vida se desvió del propósito, se distrajo con otra cosa y perdió el centro, que es Cristo. Creo que es una exhortación. En el verso 13 dice, el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien, no sabe cómo reconocer el bien. Es decir, en algún momento su distracción, o como decía mi esposo ayer en la noche cuando estábamos cenando, él me decía, los afanes del día a día ahogan la palabra. Entonces, no sabe reconocer el bien. A lo mejor los afanes de nuestro entorno nos han llevado tanto nuestros pensamientos a otras situaciones que nos desvían de lo verdaderamente valioso, de lo verdaderamente importante que el Señor nos está hablando día tras día a través de su palabra. Y nosotros lo pasamos desapercibido y muchas veces decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago en estas circunstancias? ¿Qué hago? Las respuestas están en su presencia. Entonces nos está llamando a estar atentos, apercibidos, a buscar, a meternos en el fuego, a meternos, que de verdad Dios sea el centro de nuestro todo, sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando. Nos está llamando a despertar. Amén, amén. Y ese despertar se va a notar cuando terminado este devocional y nos levantemos de la silla y comencemos a vivir el día, nos vamos a tropezar con circunstancias que van a
pullar, van a tocar, van a estimular nuestro ego, nuestra carne, nuestra forma de ser, y ahí es donde vamos a responder con madurez espiritual. Cada uno de nosotros ahora, cuando termine este devocional, nos vamos a enfrentar a un jefe que nos molesta, a una esposa que nos dijo algo que nos ofendió, a un hijo que dejó regado algo, a una situación económica, a una enfermedad que no se termina de ir, a un conflicto de distinto tipo, a cualquier cosa que nos va a poner en una circunstancia en la cual nosotros debemos actuar o como nosotros o como Cristo. Y es allí donde ese ayuno, donde esa oración, donde ese estudio bíblico, donde ese devocional sale a flote si ha causado ese efecto en nosotros, si ese alimento que estamos recibiendo está produciendo en nosotros el crecimiento esperado. Así que ya sea que hayamos retrocedido, como dijo Neide, o ya sea que nos hayamos pasmado, nos hayamos estancado, estamos llamados a desarrollar en nosotros desde ahora el carácter de Cristo. Bien, hermanos, son las 6:26. Creo que la disertación de hoy, la reflexión, la participación estuvo muy buena y nos ha dejado muy poco tiempo para la oración. Quiero preguntarle a Neide si hay algún motivo nuevo, además de Rudester, de Alexis, del hermano Atilio. Buenos días, pastor. Sí, la hermana Salazar, Mariela Salazar nos dice, hoy cumple 4 meses que falleció su madre y ella pide oración por su papá para que el Señor le fortalezca y también por sus dolencias en las piernas. Ok, La niña Ruquester hoy va a tener una cirugía a las 10 de la mañana ok. para extraer lo que queda del tumor y bueno, nos piden oración por ella para que todo salga bien y que el Señor le dé ánimo y fortaleza porque ella estaba un poco deprimida. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por varias cosas. El hermano Enrique Estrada, gracias a Dios, ya salió del hospital, está en su casa. Y ya creo que les comenté de la muchacha que estuvo presa chilena, ya está en su casa también con su familia. Lamentablemente ahora se me escapan la hermana Coqui, una hermana de nuestra iglesia, había pedido oración, no aquí, pero sí en la iglesia para que el seguro aprobara unas terapias que hay que hacerle a su nieta, que después les contaré ese caso, y el seguro se había negado reiteradamente a aprobarle el seguro y gracias a Dios ya se lo aprobaron. Así que hay varios motivos de acción de gracias. Y hoy quiero dar gracias y disculpen que No use... era terapia, pastor. Adelante. Eh, pastor, no es terapia, es resonancia, es un MRI lo que no le habían aprobado. La terapia ya se la habían aprobado antes. Ok, bueno, muy bien. Era algo que tenía que aprobar seguro. Gracias por dejarme saber Ujú. que era eso. Yo quería dar gracias y disculpe que use esta plataforma porque es algo relativamente personal, porque hoy la hermana Neide Méndez está cumpliendo un año en Maracaibo cuidando a mi mamá. Después les contaré toda la historia de cómo yo conocí a Neide y a su hermana Neidi, pero Neide se ha convertido para mi hermano Javier, para mi hermana Norquis y para mí en un ángel en Maracaibo que nos representa y que durante un año ha estado cuidando a mi mamá junto con otras personas que la aman y la quieren, pero de verdad que Neide ha sido una bendición para nosotros y hoy hace un año que llegó a Maracaibo, a la mejor ciudad del mundo. Así que Neide, Gracias, pastor. en ese Voy a esperar sentido, mi torta. Wow, qué humilde, pastor. los maracuchos Sí, somos bueno, muy está altivos en bien. ese sentido. Por eso Bueno, estoy como hermano. está en la iglesia. Sí, déjenme orar entonces por todos estos motivos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos sumergirnos en tu palabra y encontrar en ella la instrucción necesaria para que podamos crecer, para que no estemos pasmados, para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana, para que podamos sentir que estamos creciendo a la altura y a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, ahora queremos rogarte por Ruth Esther, que va a ser sometida a una nueva cirugía. Señor, queremos y pedimos y suplicamos que tú bendigas a esta niña y que permitas que los médicos y todo procedimiento sea controlado, dirigido por ti y puedan erradicar por completo la enfermedad. Bendice su familia. Te damos gracias, oh Dios, por la hermana Mariela Salazar, por que la ha sostenido en medio de esta prueba de haber perdido a su mamá, pero ahora su papá necesita de apoyo y de soporte. Ella también tiene profundos y grandes dolores en sus piernas. Asístela, fortalécela, sánala
y te rogamos, oh Señor, que tú la ayudes. Asimismo, Señor, queremos seguirte pidiendo por Alexis, que lo sigas animando a él, a su familia y proveyéndole todo lo que necesitan, que pueda salir de ese cuadro de desánimo, de depresión, de tristeza, producto de toda esta situación migratoria. Ayúdalos, oh Dios. Padre Celestial, queremos poner en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí, en especial la vida de la hermana Alicia, la mamá de nuestra hermana Vilma, que también ha de ser operada. Te rogamos que tú la bendigas, que tú permitas que esa operación sea un éxito y que luego puedan encontrar los recursos y la persona que pueda cuidar a la hermana Alicia. Señor, te damos gracias por el hermano Enrique, que fue ya llevado a su casa. Te damos gracias por el seguro de Aisling, que fue aprobado y ahora puede realizarse estos exámenes, estas terapias que se va a realizar. Señor, tu gracia y tu misericordia se ha extendido con nosotros hasta el día de hoy y te suplicamos que así siga durante todo el día. Bendice a cada hermano que está aquí, atiéndelos en medio de sus pruebas y sus dificultades y permite que mañana nos podamos reunir de nuevo. En los méritos de tu Hijo Jesucristo, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Bien, Amén. como siempre, prendan sus camaritas si quieren salir en la foto y ya nos vamos a ir. Así que saludos rapidito aquí a Ernesto, a Gerardo, a Iris, a Mariela, Romero, a Juan Solano, a Betsabe, a Rafael, a Egda, a Bexeba, a Elaine, a Alexia, a Yori, a Juan Celaya, a Neide, a Dioselina, Vera, a Linda, a Reiniela, a Lía, a Zuleima, a Vilma y a Jaguar. No se me vayan que les voy a tomar la foto en este momento. 1, 2 y 3. Ya les tomé la foto. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Nos vemos Bendiciones para mañana. todos. Mañana Bye se bye. conectan temprano que Bexeba nos va a dirigir en adoración. ¿Ok? A las 5:55. Feliz día. Feliz día. Chao.